La situación económica con la que se perfila. Ecuador cerrará este 2024. Hemos invitado al economista Carlos Cordero, experto en temas económicos y bancarios. Economista Cordero, bienvenido. Se evidencia este final del año como efecto también directo e indirecto de la crisis energética, una caída en el consumo, disminución de ventas, problemas de liquidez, menos ingresos para el fisco. Según el ministro Vega, Ecuador cerraría, sin embargo, con una cifra alentadora en cuanto a déficit fiscal. Él habló en una reciente entrevista de 2.000 millones de dólares, que es una cifra bastante más baja que lo que han dicho otros economistas analizando la situación del país. Quisiéramos conocer su visión, sus estimaciones sobre cómo estamos y sobre todo cómo cerrará Ecuador este 2024. Buenos días, gracias por la entrevista. Sí, yo creo que podríamos dividir en dos la forma de ver o de analizar el cierre del año 2024. El uno, que tendría que ser por el tema que usted señaló, el tema estrictamente fiscal, el tema de la caja fiscal, el tema de cómo quedan los ingresos y los gastos públicos y el déficit, y el otro, el que tiene que ver ya con el conjunto de la economía, con la actividad económica, con la macroeconomía propiamente dicha. En el tema fiscal, a pesar de que, como ustedes señalaban en la introducción, existe una disminución o una recaudación inferior a las expectativas que se tenía, tanto del impuesto a la renta como del IVA, a pesar de eso, aparentemente la eliminación de los subsidios, los préstamos del Fondo Monetario, las mismas contribuciones especiales que se crearon, la misma subida del IVA, hace que fiscalmente el Ecuador, creo yo, va a terminar un año de manera positiva. No necesariamente esto significa que va a terminar con superávit, es decir, que los ingresos van a ser superiores a los gastos, sino con un déficit inferior o menor al que se esperaba al inicio del año 2024. Es más, revisando las cuentas fiscales hasta el mes de octubre prácticamente, septiembre y octubre, notamos un pequeño superávit. Esto, insisto, ¿por qué? Porque existieron, a pesar de todo, ingresos especiales, las contribuciones, la autorretención del impuesto a la renta, etcétera, que hacen que las cuentas fiscales más o menos terminen equilibradas, que es indudablemente una señal positiva. Pero en cambio, en el tema macroeconómico, el comportamiento que ha tenido el país después de la pandemia, en que esperábamos que haya una recuperación importante, si bien comenzamos a tener una recuperación, tuvimos una recuperación importante en el 2021, efectos más bien del rebote de la salida de la crisis, pero el Ecuador no termina de consolidar su crecimiento económico. Y a este crecimiento leve, lento que teníamos y que esperábamos tener en el 24, que no superaba el 1%, se suman las consecuencias de la crisis energética, con lo cual la economía ecuatoriana, en lo que tiene que ver con el crecimiento, con la actividad económica, va a terminar, creo yo, con cifras bastante pobres porque no vamos a tener casi crecimiento o vamos a tener un ligero decrecimiento en el ¿Alguna 2024. cifra se atrevería usted a señalar en cuanto a crecimiento? Yo creo que el 2024, con suerte, terminamos en el 0%. Lo más probable es que terminemos como menos 0,5%. Y han habido otras previsiones eh, bastante preocupantes, como el banco de inversión Barclay, que señalaba que Ecuador se perfilaba con una caída del 3% del PIB en el cuarto trimestre, imagino que comparado con el cuarto trimestre del año anterior, pero que tendría una especie de rebote, una recuperación con una previsión de un 2,5% en el primer trimestre del 2025. ¿Podría explicarnos estas cifras? Claro, a ver, más allá de la cifra que sea menos 3% como cerramos el 2024, creo yo que no ha de ser para tanto, pero indudablemente lo que hay es una caída por una circunstancia ajena o extraña en su momento, que fue, por ejemplo, o es en este momento, las consecuencias de la crisis energética, más o menos como fue en su momento el COVID, no tan dramático, pero para entender un poco, hay una caída provocada por una situación extraña, digamos así, que se presentó de imprevisto.
Entonces, esta caída hace que cualquier actividad que se dé luego de esa crisis o de esa situación sea positiva. Por lo tanto, lo que va a haber es un efecto rebote, es decir, caemos, tocamos fondo y simplemente rebotamos. No necesariamente porque la economía ecuatoriana recupere los patrones de crecimiento o esté ya en una franca mejoría, sino simplemente porque se van a realizar actividades que no estuvieron o que no pudieron realizarse por efectos, por ejemplo, en este caso, de la crisis energética. Entonces, eso es lo que se conoce como el efecto rebote. Se retoma la actividad a los niveles anteriores, pero claro, numéricamente, comparativamente, es como que si caímos y volvemos a crecer. Para economista Cordero, muy buenos días. Pues todavía hay algunas preocupaciones de cómo va a cerrar este año el gobierno ecuatoriano. Le hemos escuchado al ministro Juan Carlos Vega diciendo que ya se cuenta con los recursos, que no va a haber problemas como hubo en el año pasado para el cierre en lo que tiene que ver con los sueldos de diciembre, especialmente con los pagos de el décimo que corresponde a este mes, sobre todo a los servidores públicos. Pero al parecer todo esto depende de estos 500 millones de dólares que deberá desembolsar el Fondo Monetario Internacional en estos días, o al menos esa es la expectativa del gobierno ecuatoriano, del Ministerio de Economía, luego de esta última revisión que hizo el FMI para ver si se están cumpliendo o no las metas. ¿Usted considera que efectivamente el Fondo Monetario Internacional no va a tener inconvenientes con todo lo último que ha vivido el país en estos días para entregar estos recursos de estos 500 millones de dólares que al parecer serán fundamentales para Ecuador para poder cerrar el año? Buenos días, Rosana. Sí, yo creo que por ese lado, insisto, por el lado fiscal, aparentemente no va a haber dificultades en cerrar el año 2024. Y un poco el programa o la ayuda del Fondo Monetario Internacional está sobre todo medida, digamos así, o sea, la reciprocidad del Ecuador contra el fondo está medida básicamente por el comportamiento y por el manejo de las finanzas públicas. Y en ese lado, como decía al comienzo, sí existe un manejo positivo, porque ha habido un ingreso importante que ha sido en el año 2024 y por lo tanto, si miramos las cifras fiscales, el saldo es favorable. Por lo tanto, si es que el desembolso del Fondo Monetario está condicionado al desempeño fiscal, no creo que haya problemas en ese desembolso. Pero más allá de eso, hay algunas señales que muestran que efectivamente fiscalmente sí se ha recuperado en algo. Por ejemplo, el pago que ha hecho a los gas, el pago que ha hecho al seguro social, etcétera, que significa que las cuentas fiscales están con cierta holgura, entre comillas, como para poder cubrir atrasos pendientes y como para poder cubrir los pagos del presupuesto del 2024. Quisiera preguntarle también cuál es su percepción sobre la relación con la China. Recordemos que hace aproximadamente un mes y medio el ministro Vega estuvo casi una semana por allá y muy poca información se dio. De lo poco que ha trascendido de relaciones con la China está la contratación de las nuevas cárceles en las cuales estarían participando empresas chinas. ¿Qué es lo que se conoce sobre las gestiones del ministro Vega? ¿Tienen también que ver eventualmente con préstamos o algún tipo de financiamiento para Ecuador? Como usted dice, no conocemos oficialmente cuáles han sido los resultados de esas conversaciones, más allá de que efectivamente puede ser que en la construcción o en algunas obras de infraestructura participen empresas chinas. Y cuando hay la participación de empresas de un determinado país, en este caso de China, generalmente la participación en la construcción de obras de infraestructura están atadas a los préstamos que vendrían desde ese país. Pero detalles de qué tipo de préstamos, qué tipo de inversiones o qué tipo de relaciones económicas se establecieron con China, efectivamente no conocemos. En lo que respecta también a la banca, cómo se encuentra la situación. Se habla de una banca con una alta liquidez, pero al mismo tiempo con dificultades de cobro, con una cartera que se ha incrementado. Eso sucede también en las cooperativas. ¿Cuál es la situación general? ¿Cuál es la relación del capital con el público? Bueno, en el sistema financiero en general, y si dividimos en dos el sistema financiero tradicional y el que se conoce con el nombre de popular y solidario, donde están las bancas, digamos así, o los bancos, y en el otro están básicamente las cooperativas de ahorro.
La situación en general es positiva, salvo algunos asuntos muy puntuales, sobre todo de algunas cooperativas que están con alguna dificultad, pero en general la situación es positiva. Efectivamente hay un deterioro, más en el sector cooperativo que en el sector bancario, de el cobro de cartera, porque esta crisis, esta situación está golpeando fundamentalmente a lo que se conoce con el nombre de los créditos de consumo, que es en donde ha subido la tasa de morosidad. Las Cómo se bancas o la encuentran banca, las tasas, ay, perdóneme la interrupción, las tasas activas y pasivas? sí. ¿Cómo se encuentran? En qué punto? Bueno, las tasas activas y pasivas que son fijadas directamente por el Banco Central con una fórmula un poco misteriosa, pero bajaron en algo. Sobre todo bajaron la tasa pasiva, porque la tasa activa que estaba subiendo, eh, la tasa activa que estaba congelada, a veces no tenía el margen suficiente porque la tasa activa, la tasa pasiva, si la captación estaba subiendo considerablemente. Ahora se ajustaron hace un par de meses algo las tasas activas para que el margen entre la captación y la colocación pueda ser más atractivo para las entidades financieras, pero están dentro de niveles que yo considero todavía un poco altos, sobre todo los que son créditos de consumo. Pero insisto, eso depende de cuál es la tasa a la cual se capta, y esa tasa también ha sido bastante alta. Sabemos que hay instituciones que están pagando el 10, el 12% a veces anual en las captaciones, y eso obliga o ata a que la tasa de préstamos también sea alta. La cifra que usted acaba de dar, 10-12%, sería para pólizas, por ejemplo. Claro, para captaciones y en ciertas entidades, no digamos que es la política general, pero ha habido entidades, aquí sí hay que señalar, algunas, la mayoría del sector popular y solidario, que están con tasas bastante altas. Y eso hace entonces que en general la captación se haya vuelto difícil. En los últimos meses eso ha bajado un poco y ha mejorado la captación, o se ha distribuido mejor la captación, ya no tanto solamente por tasas altas, sino en general en el sistema financiero. Pero economista Cordero, en la nota previa hablábamos sobre el impuesto al valor agregado y lo que se ha logrado recaudar, que no se ha cumplido con las expectativas, pero a propósito de esto se alertaba de que quien quiera que llegue a Carondelet en las elecciones de 2025 tendrá que pensar en una nueva reforma tributaria. ¿Usted considera que efectivamente el país necesita una nueva reforma tributaria y, de ser así, hacia dónde debería apuntar? Bueno, efectivamente, o sea, lo que estábamos conversando es el cierre del 24, eso no Uh -huh. significa que el 25 vaya a tener las mismas proyecciones, incluso ni en macroeconomía ni en el tema fiscal. Y el tema fiscal puede complicarse para el año 2025 porque ya no va a haber estos ingresos extraordinarios que hubo, esas contribuciones especiales que se hicieron a comienzo de año, que se cobraron en el mes de marzo o mayo, digamos que se decretaron en marzo y que se cobraron hasta mayo. Eso ya no va a haber nuevos gastos, sobre todo atados al pago de compromisos de deuda, de amortización de deuda. Entonces, fiscalmente, el año 2025 va a ser más difícil que el año 2024. Quien llegue a Carandelera, quien sea el gobierno del próximo año, va a tener que tomar las cosas con mucha precaución para el tema fiscal. No soy partidario, no creo yo que cada vez que existe un problema fiscal se resuelva mediante una nueva crisis, mediante una nueva reforma tributaria. Hay una cantidad de reformas tributarias, ha existido una cantidad de modificaciones eh, grandes, digamos así, o que van con el membrete de reforma tributaria y otras reformas tributarias que se han ido poniendo en distintas leyes, pero que cambian la forma en la cual se pagan los impuestos. No creo que sea saludable para el país entrar permanentemente en reformas tributarias. Ahí más bien lo que estamos diciendo y lo que se plantea permanentemente es que el Ecuador, lamentablemente, en los últimos años ha estado actuando únicamente con políticas de coyuntura, es decir, qué hacer para ir apagando los incendios, para ir cubriendo los huecos que se presentan. La urgencia que tiene el Ecuador este rato es, más allá de solucionar los temas de corto plazo, es trabajar con una política de largo plazo. Y en esa política de largo plazo, que en política económica se llama con políticas de cambio estructural, es necesario la participación no solamente del Ejecutivo, sino del Legislativo y de la sociedad. Y por eso es que decimos que para que el Ecuador pueda seguir adelante, para que el Ecuador tenga una ruta clara de crecimiento, lo que se necesita es trabajar en una gran
en un gran acuerdo nacional para definir políticas de Estado que marquen el rumbo del crecimiento del país. Caso contrario, estamos viviendo este momento, más allá de quien gobierne, lo único que hace es apagar los incendios, pero el largo plazo o el crecimiento en el mediano y el largo plazo se queda postergado y solamente soluciona los problemas del momento. El factor de los cortes de energía, ¿qué tan gravitante es en la economía de los ciudadanos y en la economía fiscal? Bueno, indudablemente el coste ha afectado diferentemente, digamos con diferencias, pero ha afectado grandemente a la actividad económica. Habrá sectores que han sufrido mucho más el coste de energía, han suplido con el tema de los generadores propios, pero hay cierto volumen de producción que ha dejado de hacerse, o sea que va a caer, por eso decíamos, la producción o el Producto Interno Bruto. Fiscalmente, la caída del producto, la caída en las ventas fruto de esta crisis energética le ha restado los impuestos o los ingresos provenientes de impuestos al gobierno. Entonces, hay una connotación fiscal y hay sobre todo la connotación macroeconómica de la que hablábamos hace un momento. Ahora, hay otro tema importante que tendrá lugar el día de mañana. Se reunirá ya el Ministerio de Trabajo con los trabajadores para tratar de llegar a una cifra para el incremento del salario básico, sueldo básico unificado. ¿Qué perspectivas hay? Sabemos que la propuesta de los trabajadores es una elevación de aproximadamente un 20% en el salario básico, $100 con 40 centavos, me parece su propuesta, mientras desde los sectores empresariales no se han señalado cifras, pero está allí de por medio también esa cifra de la inflación que tiene el Ecuador. ¿Qué piensa va a suceder con este tema y qué es lo que debería suceder? A ver, si hacemos un poco de memoria, el Ecuador se caracteriza por ser un país poco competitivo, es decir, los costos de producción en el Ecuador son superiores a los costos de producción de países vecinos. Y uno de los factores que incide en que los costos de producción sean más altos que el de los países vecinos son los costos laborales. El Ecuador, por distintas razones, tanto por una legislación laboral bastante rígida, cuanto porque en su momento existieron subidas al salario básico unificado más allá de lo que dice la ley, ha hecho que el Ecuador tenga una situación de competitividad bastante diferente con el resto de países, y el Ecuador, entre comillas, lo podríamos decir, no es un país barato, es un país caro en general. Esto como marco general. Ahora, en cuanto se refiere al ajuste de salarios, las disposiciones legales en ese sentido son muy claras. Se puede negociar el alza de salarios, se puede poner de acuerdo entre trabajadores y empleadores en esta reunión que se hace en el Ministerio de Trabajo, pero que discuten los dos, digamos así, pero que si no hay acuerdo finalmente, quien pone el aumento de salarios del Ministerio de Trabajo en base a lo que dice la ley. Y lo que dice la ley es de que el salario, los incrementos salariales, deberán recuperar la capacidad adquisitiva y por ello deberán ajustarse en función del índice inflacionario. Por lo tanto, si no hay un acuerdo para fijarse un salario por encima de lo que dice la ley, finalmente yo creo que terminará imponiéndose lo que dice la ley, y el ajuste será en función de la tasa inflacionaria del año 2024 y lo que se prevé para el año 2025, que como sabemos no supera el 3%. Entonces, creo yo que el incremento salarial va a estar en ese orden, en un orden del 2 o 3% finalmente. ¿Qué se puede decir en cuanto a inversión extranjera para Ecuador en este año 2024? Hasta donde conocemos, los reportes son bastante exiguos. Vamos a compartir algunas cifras con nuestros oyentes de un promedio en la región, en Latinoamérica, de aproximadamente el 3% de inversión extranjera en los distintos países, con valores récord en Chile de un 6,5%, Colombia un 6%, Ecuador apenas tiene una cifra de 0,3% de el PIB. Vamos a ver si compartimos también en pantalla un gráfico que da cuenta de inversión extranjera directa en los países de América Latina. Indudablemente la respuesta es que requerimos mayor
inversión extranjera en Ecuador. Es parte de los propósitos del gobierno que no se ha logrado. Agradeceríamos su comentario también sobre este tema. Claro, la expresión, digamos así, o es la consecuencia de lo que hemos hablado, de que macroeconómicamente el país no está bien. Y es reflejo de lo que ocurre con el índice de riesgo país. O sea, la confianza que tienen los inversionistas extranjeros en el país en general está todavía bastante deteriorada. No se ha recuperado y por lo tanto no se puede esperar que exista niveles altos de inversión extranjera. Incluso hay deterioro también en la inversión privada nacional, que tampoco ven con confianza lo que ocurre en el país y por lo tanto hay un freno en esa inversión. Esto, insisto, es consecuencia de lo que ocurre macroeconómicamente en el país, en donde hay una serie de factores. Hay el tema de la seguridad, hay el tema de la inseguridad jurídica. Sabemos perfectamente bien cuántos contratos han sido cambiados sobre la marcha porque algún político no estaba de acuerdo con lo que firmó el anterior. Y esa inseguridad va pasando cuenta y hace que no sea el país atractivo. Inseguridad que se incrementa en alguna medida también por el proceso electoral. Claro, por esta inseguridad política. O sea, el tema de la economía ecuatoriana, si cabe el término, la inseguridad que existe es fundamentalmente una inseguridad política y una inseguridad en cuanto se refiere a la seguridad pública. Pero básicamente es el tema político el que está incidiendo, el mal manejo político que hay en el país, el que está incidiendo en esa falta de confianza para la inversión, sobre todo extranjera, y en parte para la inversión nacional. ¿Es posible hacer alguna previsión sobre el 2025 con tantos factores que influyen en la economía ecuatoriana? Ya para el mes de marzo habrá definiciones de carácter política. Se espera también ese rebote, como usted ha señalado, en los primeros meses del año de la economía ecuatoriana, y se espera también que por lo menos hasta la primera mitad del año, el primer semestre, la crisis eléctrica no sea nuevamente un factor. Bueno, y como decía, con ese efecto rebote, más algunas expectativas que se tienen, ojalá se puedan concretar algunas inversiones en el sector energético, eh, inversiones más privadas que públicas. Entonces, la expectativa de crecimiento del Ecuador para el 2025 estaría en torno a un 2% posiblemente, de acuerdo a las cifras que se manejan hasta ahora. Obviamente, si es que no hay ninguna situación que habría que ver si no se presenta en los primeros meses. En cuanto a la recuperación económica, que insisto, no es que estamos creciendo, sino que estamos recuperando lo que no crecimos el año 2024. Por lo tanto, el crecimiento, si acumulamos el crecimiento de los últimos años, el Ecuador no está creciendo significativamente. Estos años de subidas y bajadas lo único que hacen es promediar el promedio o llegar a un promedio más o menos normal de crecimiento que no supera el 3% en general. Ahora, fiscalmente la situación le veo un poquito más difícil, habrá que ver cómo ahí se desempeña el nuevo gobierno y ajustar las cuentas fiscales, porque como decía, para el año 2025 hay nuevas erogaciones, hay nuevos gastos y no hay nuevos ingresos como tuvo el 2024. Bien, queremos agradecerle por su presencia, economista Cordero. Gracias a ustedes. Declaraciones del economista Carlos Cordero. Él fue funcionario del Banco Central, lo dirigió aquí en la ciudad de Cuenca y también fue rector de la Universidad de la SUAY. Son las 8:09. Seguridad